Es martes, son las 7 y los martes a las 7 aquí en Tele 10 y en Radio Aztlán es hora de cambiarle el nombre al juego. Todos ponen el tema de hoy, transparencia y acceso a la información. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? O dijeran algunos, ¿con qué se come? Bueno, hemos pedido a expertos en la materia que nos expliquen esta reforma reciente en materia de transparencia y acceso a la información. Tenga la seguridad que desde su casa usted puede hacernos preguntas para tratar de aclararles las dudas. Sé que los expertos lo harán de la mejor manera. Nos están viendo, como siempre, aquí en el estado, por Radio Aztlán, en Tele 10 y curiosamente también nos ven en Mexicali y en el sur de Estados Unidos. También en internet, en la página correspondiente de Tele 10, está viéndose este programa. Nuestros amigos de Banorte, Kira y algunos amigos más nos están viendo y están atentos a este programa. Sabemos que va a ser interesante para usted y para todos los que estamos de este lado. 3 invitados y usted el cuarto, que siempre nos hace la diferencia en este programa. Transparencia y acceso a la información suena muy poco cercano a nosotros, muy poco cercano a los intereses de todos los días, pero créame que es una cosa muy importante para que usted y yo sepamos qué hacen las autoridades que usan los recursos públicos, los recursos que son suyos, que son nuestros, que son de todos, pero no solo eso, sino cómo se conducen, con qué responsabilidad se conducen en el cumplimiento de su responsabilidad. Es un derecho que tenemos todos. Bueno, la diferencia está entre si se usa o no se usa. Recientemente ha habido reformas y mejoras a esta ley y para ello he pedido yo que nos acompañen y han aceptado ellos gustosos la invitación para explicarles a usted sobre el tema. Luis Carlos Torre Guzmán, titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General del Estado. Gracias, Jorge Enrique. Buenas noches y gracias. Saludo a tu auditorio. Buenas noches, bienvenido. Fátima Tapia Silva, titular de la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado. Hola, ¿qué tal? Bonita noche. Gracias. Ángel Eduardo Rosales Ramos, comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. Gracias, buenas noches, agradezco la invitación. Por lo menos está muy largo el cargo y el nombre de la institución. ¿Sí? Si por cada palabra le dan un sueldo, debe ser usted recibir. Órgano garante de la transparencia. Bien. Bueno, como siempre en la mecánica, Luis Carlos Torre Guzmán, díganos qué es esto de la transparencia y qué faltaba por hacer en el mundo, en el país y sobre todo en Nayarit, que es lo que estamos trabajando. Sí, Jorge Enrique, con gusto. Pues comentarles, la transparencia es precisamente un derecho que tienen las personas para conocer qué hace el gobierno con relación a los recursos públicos, cómo es que toma las decisiones. Es el derecho que tienen para preguntar incluso sobre esos documentos, sobre esa información que resulta de interés para tomar decisiones, para realizar algunas tareas o simplemente porque el ciudadano quiere conocer qué hace el gobierno, cómo es que toma decisiones, cómo gasta los recursos públicos, en qué los gasta y cuál es la base o el sustento sobre el cual toma las decisiones para realizar las acciones que con base en su marco jurídico viene haciendo en beneficio de la ciudadanía. En ese sentido, pues bueno, la ley viene precisamente a garantizar ese derecho que tienen las personas, a normar la forma en que los sujetos obligados que somos, quienes necesitamos indicarle a las personas, darle esa puntual respuesta, pues la ley viene a normarnos ese actuar. Cuando me preguntas que qué hacía falta, creo que era muy necesario que en el país hubiera una ley general y que todas las entidades federativas nos ajustáramos a ese ordenamiento que fuera común y homologado en el país, porque como anécdota te platico que había algunos estados que dentro de las obligaciones comunes de transparencia, las obligaciones de oficio, es decir, aquella información que sin que mediara una solicitud de por medio debían haber publicado en internet,
había algunas entidades federativas que solamente tenían alrededor de 17 obligaciones. El estado de Nayarit en ese tiempo tenía la obligación de publicar 33 y otras entidades federativas un poco más. Pero esto nos habla de esa discrepancia que había en el país respecto de los tiempos de respuesta. Había entidades federativas, sujetos obligados, que tenían que responderle a las personas en un plazo no mayor a 5 días. Había quienes se podían ir hasta 30, 35 días. Entonces era una disparidad tremenda y era necesario que hubiera una norma general homologada, la cual el estado de Nayarit puntualmente, y seguramente mis compañeros habrán de abundar más sobre el tema, pues el estado de Nayarit puntualmente atendió, dio cumplimiento a esa obligatoriedad, nos sumamos a ese estándar nacional y actualmente damos puntual atención y seguimiento a todas las solicitudes de información que llegan al Poder Ejecutivo del estado de Nayarit. Bien. ¿Qué se hizo, qué se había hecho y qué tuvo que hacerse para armonizar? Estaban obligados todos los estados en esta ley general para, ya lo decía, para... Háblenos del proceso, de las fechas, qué se hizo en el Congreso y supongo que lo aprobaron todos. Claro, así es. Con gusto le explico. Sucede que derivado de la reforma constitucional de 2014 se creó la Ley General de Transparencia. Entonces la Ley General de Transparencia obligaba a las legislaturas de los estados a hacer lo propio. Fue que en abril del presente año el gobernador constitucional del estado presentó la iniciativa en materia de transparencia. Efectivamente, como usted bien lo dice, fue aprobada por unanimidad. Entonces fue que en mayo del presente año se publicó. Le platico qué es lo que trae aparejadas la propia ley. Como novedades le puedo platicar que los sujetos obligados aumentaron, siendo estos los 3 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos, que es el Instituto Estatal Electoral, organismos que tienen que ver con cuestiones de derechos humanos, el propio Instituto Estatal de Transparencia, ayuntamientos, sindicatos, partidos políticos, fideicomisos, sindicatos, entre otras cuestiones. Platicarle que, como bien lo puntualizaba el licenciado Luis Carlos, teníamos la obligación en 33 numerales. Esas obligaciones aumentaron, obligaciones comunes, de 33 aumentaron a 48 obligaciones. Estas obligaciones no es más que, pues sí, como su nombre lo dice, las obligaciones que tenemos los sujetos obligados, llámese sujetos obligados al Poder Legislativo, en su caso, sujeto obligado al Poder Ejecutivo. Entonces decíamos que aumentaron de 33 a 48. Eso llamamos obligaciones comunes. O aumentaron otras tantas más llamadas obligaciones específicas. Al caso concreto, Poder Legislativo aumentaron 15 obligaciones más. Estas obligaciones, el número de las obligaciones depende del sujeto obligado. Además de estas obligaciones, son unas obligaciones denominadas adicionales, perdón. Las obligaciones adicionales no están determinadas por un número, el propio órgano garante las determina. Derivado de esto se crea una figura importante de mucha relevancia, que es la Plataforma Nacional de Transparencia. La Plataforma Nacional de Transparencia viene a sustituir lo que venía siendo Sistema Infomex. A través del Sistema Infomex se captaban las solicitudes de información de los particulares, de los ciudadanos que gustaban de conocer alguna cuestión. Entonces, Plataforma Nacional, en este sistema coadyuvan todos los órganos, todos los sujetos obligados del país, además de todos los órganos garantes del país, como el órgano nacional. En esta plataforma, además de que se pueden recibir solicitudes de información, el solicitante también puede interponer recursos de revisión. Esta plataforma es muy prometedora y es una herramienta para nosotros, sujetos obligados. De alguna manera tenemos más comunicación con el particular que interpone su solicitud de información. Bueno,
Derivado de esto, también puedo comentarle respecto a los comités de información. Bueno, anteriormente se llamaban comités de información, ahora se llaman comités de transparencia. En el caso particular del Congreso, el comité de transparencia estaba anteriormente conformado por 8 integrantes. Lo conformaba el titular del Congreso, el diputado Jorge Segura. Enseguida estaba el titular de Contraloría Interna, el titular de la Unidad de Transparencia, el titular de Secretaría General, el titular de Oficialía Mayor y 2 diputados. Estos diputados forman parte de la Comisión de Transparencia. Derivado de esto, la ley nos obliga a modificar la integración del comité. Ahora nos dice que debe de estar integrado por un número impar. Entonces ahora el comité está integrado por 7 integrantes. Perdón, la integración pasada se me olvidó comentar que también formaba parte el titular del órgano de fiscalización. Entonces eran 8 integrantes, ahora son 7. De la modificación que nos obligaba a hacer, salió el diputado Jorge Segura como titular del órgano del sujeto obligado Congreso, y en su lugar entró la diputada Ani Marilú Porras, que es la presidenta de la Comisión de Transparencia, y salió el licenciado Roy Rubio, que es el titular del órgano, para que el licenciado Roy formara su propio comité dentro del órgano, es correcto. Bueno, eso es en cuanto a los comités de transparencia. Anteriormente, la ley se le denominaba a la unidad de transparencia, unidad de enlace. Ahora cambia nada más la denominación, no somos unidad de enlace, ahora somos unidad de transparencia. Otra cuestión novedosa que aparece en la ley es el recurso de inconformidad. Este recurso se presenta cuando el órgano garante, que es el Instituto Estatal de Transparencia, emite una resolución a un recurso de revisión y al particular no está conforme con la resolución, puede interponer este recurso de inconformidad. También otra novedad que aparece es la facultad de atracción. Cuando en el órgano garante local, que es el Instituto de Transparencia, se presenta un recurso de revisión que sea de interés, el órgano garante nacional atrae ese asunto, es su facultad de atracción. Bueno, otra cuestión que se presenta es la figura de la denuncia. La figura de la denuncia es cuando un particular, un ciudadano, se da cuenta que la información no está completa, publicada en los portales de transparencia o en la propia plataforma. El ciudadano puede hacer uso de la denuncia ante el órgano garante local, pues denunciando que la falta de publicación de información o que no está actualizada. Y bueno, pues eso es en cuanto a grandes rasgos las modificaciones que aparecieron con la creación de esta nueva ley. Yo pudiera hablarles también de lo que es mi experiencia como titular de transparencia del Congreso. Bueno, pues en el Congreso recibimos aproximadamente, no sé, 10 solicitudes de información al mes. Estamos muy puntuales de darle seguimiento y pues tratando de que la petición que hizo el solicitante se cumpla tal cual como él lo pida, pues satisfacer la necesidad de información de estas personas. Y bueno, pues pues es cuanto de lo que pudiera yo platicarles. Bueno, ya buscaremos detalles, ejemplos, no necesariamente concretos, para orientar como qué nos interesa saber. Bien, yo leí recientemente que en Estados Unidos la familia presidencial paga de su sueldo todo lo que se...
los alimentos que reciben en la Casa Blanca, se les presenta una factura al fin de mes y lo cubren porque viene hasta la sal que se sirve, las pizzas que mandan pedir sus muchachos, todo lo paga la Casa Blanca, pero al final le emiten una factura. Bueno, ¿y qué nos interesa saber a nosotros eso? Si hay interés, si es importante que sepamos lo que hacen nuestras autoridades, pero eso pareciera que es meramente curiosidad malsana. También recientemente leo que se pidió de parte de un particular una información sobre los viajes que hacía el presidente de la República, los aviones y los planes de vuelo, y bueno, hubo ahí una salvedad, dice, te doy toda la información, no los detalles por motivos de seguridad. Es natural que todos los movimientos pues tienen una lógica y pudiera prestarse. ¿Cuándo sí, cuándo no se puede pedir esa información? Regresamos después de unos cortes para ver más detalles sobre el asunto de la transparencia y acceso a la información. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se pide? Pero bueno, usted puede llamarnos y pasarnos, los teléfonos están en pantalla, para que usted nos llame y nos dé sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas. Regreso en un instante. Ahí están los teléfonos. Ya ven los abogados, la unidad, el garante de la ley. A ver, ¿qué es eso? Bueno, empiezo con este comentario porque se oye así medio raro, ¿verdad? Nos va a explicar Ángel Eduardo Rosales Ramos, comisionado del presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. Es la institución garante de la ley. Díganos qué es eso, por favor. Bueno, gracias por el espacio que nos brindan aquí en Tele10. Mira, el objetivo del instituto es promover, la primera es garantizar el derecho de acceso a la información. De ahí viene la palabra garante, garantiza el derecho de acceso a la información, ¿sí? La protección de datos personales. Nosotros en el instituto promovemos y difundimos la cultura de la transparencia, resolvemos sobre la procedencia e improcedencia sobre los recursos de revisión. Esos son los principales objetivos del instituto, ¿sí? Y nosotros desde el instituto, bueno, ese derecho que tiene el ciudadano, un derecho humano a conocer, a saber, retomo un poquito lo que han dicho los anteriores compañeros que me antecedieron, pasando un poquito de la reforma a la ley que se dio en el Estado, ¿sí? Hace un año, pasadito de un año, en 2015, era un órgano unipersonal, pasamos a un órgano colegiado en estas reformas, nos integramos como comisionados en un pleno, ahora integramos un pleno que es colegiado, donde resolvemos de manera colegiada todas las cuestiones que emanan del instituto. Retomo también el aspecto que mencionas de la ley, que como bien mencionan, pasamos, primeramente, hablaban un poquito en los temas de los sujetos obligados. Nosotros en el instituto este año acordamos mediante pleno el padrón de sujetos obligados. En el Estado hoy en día, por decirles que tenemos 136 sujetos obligados en el Estado. Como bien mencionaron, Poder Ejecutivo con sus organismos OPDs, los municipios con sus organismos operador de agua, su sistema DIF, ¿sí? Tenemos a los partidos, los sindicatos, los fideicomisos. Hoy que se integran tenemos 136 sujetos obligados en el Estado y mediante eso se emitió un acuerdo susceptible de modificación, de irse integrando nuevos sujetos obligados como vayan surgiendo, ¿no? Esa es la cuestión que venimos haciendo. Respecto a la ley, me hablaban un poquito ahorita de las obligaciones. Efectivamente, mira, nos crecieron las obligaciones de transparencia, no nada más como sujeto obligado, también el órgano garante, el Instituto de Transparencia. Pasamos, como bien mencionan, de 136 a 175 obligaciones, 48 consideradas comunes y 127 específicas. Manado de eso, de ese incremento, pues pasamos a la parte de una plataforma nacional de transparencia. Se mencionaba ahorita una plataforma, funcionamos con una plataforma que arrancó en el mes de mayo de este año, en base a la reforma de la ley general, pero también a la ley en el estado de transparencia,
Y pasamos a esa plataforma nacional de transparencia, donde ahora el ciudadano ya no lo hará a través del sistema de solicitudes, conocido como Infomex, sino lo hará directamente a través de esta plataforma donde se unifican criterios, se homologan tiempos de respuesta. Otro de los aspectos que recogemos de esta plataforma, pues recaba 4 aspectos. ¿Cómo funciona? Bueno, el primero es las solicitudes de acceso a la información y protección de datos. El segundo aspecto que retoma plataforma, pues son los medios de impugnación. Hace rato hablábamos de las denuncias, pero también de los recursos de revisión que pueden presentarse ante los sujetos obligados, ante el propio órgano garante. Y pasamos a cómo van a cargar esta información en sus portales, cómo van a cargar en el sistema de portales de obligaciones de transparencia. Todos estamos obligados a transparentar, a cargar esta información. Anteriormente lo veníamos haciendo a través de sus portales de transparencia y a través de esta plataforma nacional. Y el otro es el sistema de comunicación entre órganos garantes y sujetos obligados. Así va a funcionar plataforma con esos 4 sistemas. Recojo ese aspecto de la ley. El otro, por la parte procedimental, pues se adopta la denuncia, se adopta la cuestión de verificaciones que haremos a los sujetos obligados, ¿sí? Los tiempos de respuesta. Pasamos de 15 días una solicitud a 20 días. Y pasamos de los recursos de revisión para homologar en todo el país, como hace rato se mencionaba aquí, pues había estados donde en aspectos tenían menos tiempo, algunos mayor. Se trató de homologar y unificar el mismo criterio para que en todo el país sea el mismo tiempo de respuesta. Esto es, que si presentas una solicitud en Nayarit, al mismo tiempo la puedes hacer hasta 33 veces podrás presentar en plataforma esta misma solicitud en diferentes. En cada uno de los estados, así es. Plataforma alberga cerca de 9,000, alrededor pasados de 9,000 sujetos obligados de todo el país. Eso es lo que viene, que usamos. La inclusión de nuevos apercibimientos. Hoy las sanciones son un poco más rigurosas. Pasamos con los apercibimientos y la medida de apremio que nos otorgan los legisladores, pues es la amonestación pública, privada y la sanción económica que va desde los 150 a 1,500 unidades de medida actualizada. La inclusión de la capacitación a servidores públicos, ¿sí? En materia de transparencia, para que estén acorde a las nuevas disposiciones que marca la ley. Y otro de los aspectos del propio instituto, y que hace unos días en el mes de octubre, el instituto, en base a la ley de transparencia, le toca sacar el reglamento a la ley. El pleno del Instituto de Transparencia emitimos el reglamento a la ley de transparencia, esto es, quien va a normar la aplicación de esta ley. ¿Sí? ¿Ese reglamento quién lo aprueba? Lo aprueba el pleno del instituto, los comisionados, el pleno del Instituto de Transparencia, lo aprobamos en el mes de octubre. ¿Y aplica a todos los sujetos obligados? Sí. ¿No necesita ir al Congreso? No necesita ir al Congreso, ya se publicó, el Congreso nos dio la facultad, nos otorgó eso de 6 meses, de 90 días, perdón, para poder publicarla. Y nosotros adecuamos en tiempo y forma. Por mandato del Congreso, quedó de ley. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, retomamos un tema importante hoy en día. Por ejemplo, hoy se acaba en lo general de aprobar la Ley General de Protección de Datos Personales en el Congreso. Entonces, es una ley que en sus artículos transitorios trae emanado y que próximamente el Congreso tendrá que trabajar la Ley de Protección de Datos Personales aquí en el Estado. Tendremos 6 meses a partir de la entrada en vigor de esta ley. Entonces habrá mucho trabajo el próximo año. Sin lugar a dudas, hoy que estamos en la etapa del sistema de portales de obligaciones cargando esta información, donde tuvimos capacitaciones con los sujetos obligados, nosotros mismos, el propio instituto, de cómo se va a difundir esta información. Mira, comentarles un poquito. Tenemos alrededor de 230 y pasaditos de formatos que deberán de publicar los sujetos obligados, ¿sí? En obligaciones comunes y, como mencionaban, en lo específico, ¿sí? Tanto en lo común como en lo específico, que aplica a cada sujeto obligado. En lo común, bueno, tenemos 48 numerales y en lo específico a cada uno de ellos. Llámese Congreso, Poder Ejecutivo, el propio Instituto de Transparencia tendrá que transparentar y en lo específico subir su información, cargar su información. Tenemos hasta el 4 de mayo de 2017 para llegarnos y cargar esta información a Plataforma Nacional de Transparencia, hacer esta carga de información en los 48 numerales que aplican en lo común para cada sujeto obligado, pero también en lo específico, ¿sí?
La obligación de medidas administrativas operativas para reformar políticas públicas y garantizar el pleno ejercicio de ese derecho de acceso a la información, ¿no? Otro de los aspectos que nosotros recabamos en el propio instituto, pues fue alrededor de, hablamos de esos, no nomás se emitieron el acuerdo para formatos y lineamientos, donde ese acuerdo trae cerca de 4,000, pasadito de 4,000 criterios a cargar de parte adjetiva y sustantiva de cómo cargar esta información, en base a los formatos previamente establecidos. Es un formato para todos. En este formato están habilitados en plataforma y ellos tendrán que ir cargando cada sujeto obligado a plataforma sus propios formatos. Bien, muchas cosas que preguntar. No sé si nos vamos a ir a corte o continuamos, ¿no? Mi escaleta, bueno, vamos a un corte y hay muchas cosas que preguntar. ¿Cómo conciliar el derecho a la información que tenemos, los obligados que tienen que dar toda la información y la protección de nuestros datos personales? Parecería que algunos tenemos el derecho al olvido pleno de nuestros datos, de nuestro prestigio, y otros están obligados a casi todo. ¿Cómo conciliar estos dos derechos de cada uno? Y cómo hacerle cuando la verdad no cumplen con esta obligación, y cuáles son las sanciones, hasta dónde llega. Y bueno, eso de la plataforma que también está muy interesante. Parece que hasta una factura de un restaurante va a estar en esa plataforma del día que tú comiste como funcionario público, para qué lo hiciste, para qué lo usaste. Ahora vamos a ver si se puede consultar de manera libre, una página de internet, o habría que hacer consultas especializadas. Para eso, después de este corte, nuestros invitados de hoy, bueno, estas son mis dudas, las suyas son las más importantes, no las van a aclarar. Platicábamos cómo ha cambiado el mundo. Yo recuerdo un presidente que decía que una vez sintió el poder redondo y le dijo al mundo: ábrase el centro de la Ciudad de México, y apareció el Templo Mayor. Todo era decisión personal, el uso de los recursos públicos, la vida privada y pública era una sola y se respetaba. Hoy, créanme que todo, por lo que me están platicando, se va a saber. Tenía yo una pregunta antes de pasar a algunas. Un sindicato, ya me lo respondieron, bueno, pero la idea es que un sindicato de trabajadores de la construcción, ¿está obligado a dar información que se solicite? La pregunta es para quien quiera contestármela. Mira, un sindicato está obligado siempre y cuando recibe y ejerza recurso público, ¿sí? Ese es uno de los aspectos que hay que retomar. Y solo en el aspecto donde se recibe y se ejerce recurso público. Solo ese recurso. En las cuestiones internas de aportación de los sindicalizados y cuestiones internas de sus estatutos internos, bueno, ellos normarán su cuestión. Pero en la cuestión de transparencia, quien recibe ejercicio público tendrá que transparentar. Bien, entonces aquí vienen, bueno, varias. Saludos a todos los invitados, de José Armando Sánchez Flores, Norma Jiménez. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar información? Ahorita, antes de la plataforma. Bien, existe, a través de la ley existen varios mecanismos que están normados. El que más común se utiliza es la solicitud de información a través de medios electrónicos, para lo cual se ha dispuesto lo que es el sistema Infomex. El sistema Infomex es una plataforma a través del cual el usuario puede presentar una solicitud de información bajo un esquema ya determinado, y bajo un esquema que precisamente busca que no haya vicios en cuanto a la solicitud que presenta. Es decir, te va llevando de la mano para que no omitas ningún dato que sea necesario e indispensable para que tu solicitud pueda ser atendida de forma correcta y tratar de interpretar lo menos posible. En ese sentido, se ingresa a través de la plataforma que es infomexnayarit.gov.mx, se registra el usuario y elige ahí que quiere presentar una solicitud de información, y el sistema le va a preguntar a qué poder le quiere presentar su solicitud o a qué ayuntamiento. Y entonces, una vez, supongamos que eligió el Poder Ejecutivo,
le va a preguntar a cuál dependencia o entidad del Poder Ejecutivo quiere hacer su solicitud y enseguida le abre un espacio para que ahí libremente pueda escribir su solicitud o bien adjunte un archivo en el cual ya va escrito ya a detalle lo que quiere solicitar. En automático, cuando elige enviar esa solicitud, le llega una advertencia, un mensaje al sujeto obligado al cual le presentó la solicitud de información y en automático se inicia el procedimiento al interior de la dependencia o entidad para recabar la información y que en un plazo no mayor de 20 días se le esté dando la respuesta oportuna al solicitante. Una pregunta. Yo soy empleado de tal lugar y creo que las cosas no la están haciendo bien o creo que ese carro que está ahí lo compraron malamente, pero pues yo trabajo aquí, tengo miedo a que me descubran y hagan algo. Yo tengo que dar mi nombre, mi domicilio, mi teléfono, todo, ¿eh? Bien, ese es uno de los aspectos que la ley protege a las personas, de que los sujetos obligados no podemos recabar más información más allá de la que sea estrictamente necesaria para el poder atender una solicitud de información. En ese sentido, no requerimos el teléfono de la persona, no requerimos que se identifique realmente que es quien dice ser. Nosotros damos por hecho y atendemos algunas solicitudes incluso con seudónimos, porque el estricto sentido de la ley es amplio, ¿no? El brindar el derecho de acceso a la información a las personas. Y es importante este término de hablar de las personas porque anteriormente se hablaba de los ciudadanos, yéndonos en términos jurídicos, pues acotaba mucho por la misma definición que en la propia Constitución viene establecido ahí. De tal forma que hoy el derecho es de acceso a las personas. Cualquier niño que requiera para una tarea de su escuela puede presentar una solicitud. Las personas, si están privadas de su libertad en algún centro penitenciario, pueden presentar solicitudes de información. Y bueno, nosotros como sujetos obligados, a través de este mecanismo del Infomex, a través de correo electrónico, a través de un escrito abierto, a través del envío de una carta tradicional de papel, incluso a través de orientaciones vía telefónica, pues podemos atender esas solicitudes de las personas. Y cuando es en esos casos, generalmente se les canaliza al portal donde ya la información está disponible de una manera proactiva, previa a que nos soliciten la información, ya está disponible ahí y simplemente los canalizamos. ¿Y cómo mediar, cómo conciliar el derecho que yo tengo al acceso a la información y el derecho a la privacidad del otro? Pongamos un ejemplo. Yo estoy en una escuela pública y soy un muchacho joven y quiero saber cuánto gana mi director, el director de la escuela. ¿Cómo proteger el derecho de protección de datos personales del director y mi derecho a la información, porque se le paga con recurso público? ¿Ahí cómo se resolvería? El conocer el aspecto de la información, el sueldo de un servidor público es información fundamental, por así decirlo, la información que podrá solicitar cualquier persona de cuánto es lo que percibe en su sueldo. Todos nosotros tenemos esta información, se encuentra publicada, ¿sí?, en los portales de transparencia de los propios sujetos obligados y podrá acudir directamente a la Secretaría de Educación, directamente al sujeto obligado que quiere conocer esa información y ahí tendrá el acceso a esa información. Pero sí es posible. Sí. Incluso no es necesario una solicitud, que presente solicitud, ¿no? Puesto que se trata de información que de oficio sí, ya debe estar publicada en internet. Claro. Antes de que nos la pidan, pues cualquier persona puede ingresar ahorita y ver cuánto gana cada uno de los servidores públicos. Y en el ejemplo que muy bien planteas, pues ese estudiante puede ingresar y ver cuánto gana el director de su escuela. Momentos de información que considerábamos anteriormente los 33 numerales, ¿verdad?, donde podemos conocer organigrama, podemos conocer los viáticos, el sueldo de los servidores públicos, ¿sí?, los permisos, concesiones. Tienen una serie de listado en los numerales y que podrá conocer y entrar propiamente el ciudadano para conocer los aspectos que quiera ir identificando y sobre todo de la información que quiera conocer de cada sujeto obligado. Pero es directamente al sujeto obligado a quien debe hacer o la solicitud o entrar a su portal, ¿no?
Bien, pero de cualquier manera riesgoso, ¿no? Porque para un país como este que oculta los sueldos, cuando en otro país el tema de conversaciones, cuánto gana cada uno, sin andarse escondiendo, pues pudiera resultar. Bien, aquí hay una pregunta. ¿Puedo solicitar al SUBSEN que me diga cuánto perciben de cuotas sindicales y cuánto se gastan? Leonardo Parra. Hablábamos de los sindicatos. Puedes solicitar directamente al SUBSEN como sujeto obligado, ¿sí? Directamente a través de la unidad de transparencia del propio sujeto obligado, y ya sea entre los medios que mencionamos, por escrito libre, que presente directamente, a través de un correo electrónico, que presente donde está dado alta el sujeto obligado, ¿sí? A través de esos medios es donde pudiera presentar ¿Las cuotas sindicales forman parte de la obligación? Las cuotas sindicales no forman parte de solo el recurso que directamente solo quien entregue ejerce y recibe el recurso el gobierno público. del Así Estado es. o el ayuntamiento, Así o quien sea, esos están obligadísimos. Estamos obligados. Las cuotas sindicales es un asunto interno. Sí, en base a sus estatutos. Es entre particulares. Así es. Está obligado antes, si sus reglamentos así lo dicen, ante sus propios agremiados. Ajá. Ahí sí están obligados, si es así que, es. si es que así lo establecieron. Por transparencia, sí, publicar en su estatutos. portal es esa cuestión. Sí. Felicidades al licenciado Ángel porque mañana presenta el informe anual, ¿cierto? Sí, mañana presentamos a las 9 de la mañana, cordialmente invitados todos. Y en lugar de estar estudiando, ya lo tenemos aquí. Aquí nos invitaron y bueno, agradecidos con la invitación y promover un poquito la cultura de la transparencia, poder llegar a los ciudadanos. Invitarlos al Congreso, estaremos el día de mañana a las 9 presentando el informe de actividades 2015-2016 del Pleno del Instituto, por parte de todos los que integramos este instituto y dar a conocer lo que venimos haciendo. Mencionábamos, por ejemplo, aspectos ahorita como solicitudes, por ejemplo, informarte que tenemos cerca de 2.604 solicitudes registradas. En un año. En un año. Sí. 2.600 siempre. Otro de los puntos que pudiera anticipar ahorita, por ejemplo, el medio de recepción que mayor tuvo fue el sistema Infomex, que a través de ese medio se presenta. El segundo que recoge es el por escrito, un escrito libre que presentan directamente al sujeto obligado. Y el tercer medio de presentar, bueno, es el correo electrónico. Entonces son aspectos... Aunque lo lleven directamente al sujeto obligado, ¿se remite con ustedes para informar del cumplimiento o no necesariamente? Sí, ellos informan, los sujetos obligados informan bimestralmente la solicitud de acción. Ajá. Entonces llevamos una estadística y en base a esto hoy va a ser algo novedoso presentado ante el Congreso, donde sacamos estadística por género, por cuestión de solicitudes, el costo de reproducción. ¿Sí? Entonces tenemos varias cuestiones que anunciar el día de mañana. Y de las cosas que nos pueda compartir aquí, que los traiga bien memorizado como para el examen. Traigo los datos. Mira, datos así, por ejemplo, el que más recibe solicitudes, pues obviamente es el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Quien más recibe solicitudes en el Estado de Nayarit es el Poder Ejecutivo, seguido por ayuntamientos. Los ayuntamientos son los que pudieran recibir después las solicitudes. Por ejemplo, te puedo decir que de las 2.608 solicitudes, que 2.452 no generó costo de reproducción, que eso corresponde al 75.61%. Fueron respuestas electrónicas. No generó costo de reproducción, esto es que no generó un costo la reproducción de esa solicitud. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, cuestión del Congreso, los solicitantes piden copias certificadas, por ejemplo, de decretos, de leyes, y este tipo de solicitudes generan un costo de reproducción. Es a lo que hace referencia el licenciado Ángel, ¿verdad? Y no generaron, ¿no? La mayoría no generó. Ajá. Por ejemplo, otro aspecto que recogemos, que el mayor número que presentan pues, es el sexo masculino, con cerca de un 57.3%. Entonces, seguido por el femenino, que somos más curiosos. Somos más curiosos de conocer un poquito, ¿no? Y bueno, hablamos hace rato de forma anónima y esto es en base a lo que nos presentan los sujetos obligados, sí, claro. Sacamos esto. El 4.4% solicitó de manera anónima. O sea, muy pocos. Muy poco, ¿sí? Entonces, y lo que reportan 4.2 restantes de los sujetos obligados no aportaron el dato para determinar ese género, ¿sí? Si sea masculino. Sí. ¿Y cuáles son los temas de mayor interés? Mira, aspectos financiero, el aspecto financiero,
con las actas, acuerdos, ¿sí? Hablabas hace rato los viáticos, conocer un poquito de los sujetos obligados de los viáticos. Son los aspectos que más recurren a solicitarlos. Ahora quisiera, a lo mejor ustedes no, la pregunta es demasiado general, pero la información, ¿como qué uso tiene para establecer demandas, para plantear demandas, para publicarlo en medios periodísticos, para uso estadístico? ¿Para qué busca la gente toda esa información? ¿O por simple interés personal de resolver alguna? Mira, Jorge Enrique, te comento, lo que es el Poder Ejecutivo en los últimos 4 años, en promedio hemos estado recibiendo alrededor de 1,200 solicitudes de información anuales. De estas, la información que más piden es la relativa a los sueldos de los servidores públicos, lo relativo a la ley de ingresos, al presupuesto de egresos, relativo a la cuenta pública, a los viáticos, y ese tipo de información es la que mayor demanda tiene por parte de las personas. Como el dato relacionado, el para qué quieres la información es un dato que no es estrictamente necesario para presentar una solicitud, desconocemos el fin último, pero de personas que acuden directamente o que incluso, como existe la posibilidad de mantener una comunicación abierta entre el sujeto obligado y el solicitante, hay quienes se acercan, nos llaman vía telefónica y ya nos explican ellos que requieren la información, generalmente para hacer trabajos de investigación de posgrados, doctorados, maestrías, periodistas que quieren sacar algún artículo, estudiantes para alguna tarea en particular y gente que hace algún análisis financiero estadístico respecto de viabilidades de algunos proyectos. Una pregunta muy breve porque casi se nos termina el tiempo. ¿Cómo sabe el informante y ustedes que la entidad obligada está diciendo la verdad? ¿Cómo saber si me está diciendo la verdad? Pues bueno, de antemano somos instituciones de buena fe, entonces. Sí, bueno, pero lo que decimos, pero ¿cómo comprobar que, oiga, deme los viáticos? Por decir que finalmente no sé a quién les importa. ¿Cuánto gastó usted cuando fue a Guadalajara? Y nomás me da una factura en lugar de 2. La información está publicada ya está publicada. Está publicada en sus portales, la información se actualiza periódicamente, ¿sí? Y hay manera de verificarlo. Hay manera de verificarlo, así es, directamente. Cuando una persona siente que el servidor público ha faltado a la verdad, que incluso dentro de los motivos de sanciones que prevé la ley de transparencia está el no entregar la información veraz de manera completa o de manera oportuna, el ciudadano o la persona puede interponer un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia y dentro de las facultades que tiene el Instituto de Transparencia es precisamente, si así lo considera viable, presentar una revisión o solicitar una revisión, una verificación e inspección a los documentos para validar y que son entiendo reales. Que puede haber omisiones involuntarias por falta de pericia, pero algunas omisiones serán dolosas. ¿Cuál es la sanción máxima a la que un sujeto obligado puede ser sometido por faltar a la verdad? Mira, bueno, hablamos hace unos momentos de las medidas de apremio que nos pone la propia, bueno, va desde sanciones de amonestación privada, pública, va hasta sanción económica, y hablamos hace unos momentos que va desde los 150 a 1,500 unidades de medida, ¿no? Independiente de poder presentar una demanda civil o penal, ¿verdad? Por esta cuestión, pero dentro de las sanciones, bueno, el instituto tendrá que pronunciarse al respecto y sobre todo estas son las medidas de apremio que marca la ley. Bueno, ya estamos por cerrar, medio minuto para que se despidan y cierren. Bueno, 1 minuto me están diciendo. Gracias. Para que no sea tan rápido. Invitar a la gente a que visite el portal de transparencia fiscal. El gobierno del estado y los servidores públicos del gobierno del estado, atendiendo la instrucción puntual del gobernador Roberto Sandoval, nos hemos dado a la tarea de manejar una transparencia proactiva, es decir, una transparencia que vaya anticipándose a las necesidades de las personas, y en ese sentido
tenemos el portal de transparencia fiscal en la dirección www.nayarit.gov.mx/transparencia fiscal, donde encontrarán una gran cantidad de información financiera, de indicadores y demás datos que pueden resultar indispensables para cualquier tipo de análisis. En este sentido te digo que el gobierno del estado, gracias a esa integración de información, ha sido catalogado como el cuarto estado más transparente del país en este año 2016, y durante la administración de Roberto Sandoval siempre se ha mantenido en estos primeros lugares, incluso logrando obtener también un primer lugar. En materia de salud, acabamos de aceptar una invitación que nos hacen a participar en un nuevo indicador de evaluación en materia de transparencia en el gasto de salud, que ahorita precisamente está corriendo la evaluación y esperamos tener muy buenos resultados, puesto que eso ha sido la instrucción de Roberto Sandoval y del contador Luis Apaseo, Contralor General del Estado, de que participemos, que apoyemos, que vigilemos, que se dé estricto cumplimiento a la normativa y que todas las unidades de transparencia del Poder Ejecutivo cumplan cabalmente con su encomienda. Gracias. Bien. Pues con la finalidad de coadyuvar con estos índices, buenos índices en materia de transparencia, les hago una abierta invitación a los ciudadanos que gusten de conocer un poquito cómo es que se lleva el ejercicio en el Poder Legislativo. Están las puertas abiertas en la unidad de transparencia y siempre es un gusto pues atender las solicitudes de información. Como comentario para abonar un poquito más, últimamente he recibido a muchos estudiantes con la finalidad de conocer cuestiones de leyes para tareas. Entonces a esos estudiantes les doy las gracias y bueno, a cualquier persona que se interese por conocer cómo es que funciona el Congreso, bueno, pues están las puertas abiertas. Muchas gracias. Gracias. El organismo garante en su persona. Agradecidos por la invitación, por el espacio que nos brindan al órgano garante, reconocer al Ejecutivo siempre con esa voluntad de transparentar y siempre en apoyo al Instituto de Transparencia. No resta más que invitarlos a que visiten nuestro portal, a que acudan a las instalaciones del Instituto. Los esperamos en Country Club número 20, Colonia Versalles Sur, enfrente del Instituto Estatal Electoral. Están nuestras oficinas para orientar y asesorar a los ciudadanos de cómo acceder a la información, ese derecho que tienen a saber y a conocer. Bien, pues gracias. Ya ve, los países y los estados ya no los hacen como antes, para beneficio nuestro. Para quienes están en el poder, bueno, cada vez más responsabilidades, más obligaciones, más leyes que los obligan a actuar como se debe por parte de los ciudadanos, más leyes que protegen nuestros derechos, incluso a saber a detalle cosas inimaginables. 40 y tantos asuntos obligados en general. 48. 48 temas de obligación Más 15. específica, más 15 y Del 127 específicas. O sea, están obligados hasta informar. Bueno, es una exageración cuántas veces respiran, pero bueno, si es la respiración a cargo del erario público, claro que tienen que informarlo. Bueno, realmente es una buena noticia, árida a veces la información, pero créanos que son buenas noticias para usted y para todas las personas, no solo para los ciudadanos. Un niño, un joven puede solicitar información sobre su gobierno y sobre sus gobernantes. Los martes a las 7 es hora de cambiarle el nombre al juego aquí en Tele 10 y a las 8 hora de decirle adiós porque esto se terminó. Gracias.